Hola, la epidemiología crítica latinoamericana es un discurso que emerge para promover el mejoramiento de la vida y la salud de la sociedad desde una perspectiva emancipadora y antihegemónica. Aunque se comporta como un discurso particularmente abierto, heterogéneo y rico en matices, comparte varios principios teóricos y prácticos. En este seminario revisaremos sus acuerdos más importantes. Agruparemos estos aportes en tres categorías. En primer lugar, los compromisos políticos con la transformación social y la emancipación de los grupos sometidos a formas de alienación. Hablaremos también de compromisos teóricos con visiones integrales de la salud y la enfermedad como procesos biológicos, psicológicos y sociales que materializan la existencia de los individuos y los grupos en diferentes contextos históricos. Finalmente, hablaremos de compromisos metodológicos que rompen sus ataduras con el monismo positivista y se abren a otras formas de gestionar el conocimiento. En relación con la gestión del conocimiento, la epidemiología crítica se aparta del modelo científico tradicional. En principio, reconoce que el conocimiento es una poderosa herramienta que nos permite controlar la realidad. En este sentido, considera que la academia no debe limitarse a producir conocimientos para los mercados y las élites, como ha hecho hasta ahora, sino a transformar la realidad social. Pero no se trata de cualquier tipo de cambio. La transformación debe basarse en principios éticos y claros que cambien la realidad para el bien general y no solo para el beneficio de unos pocos. La epidemiología crítica considera también que el dato por sí mismo no tiene valor. El valor del dato consiste en su capacidad para apoyar de forma efectiva la práctica transformadora de las personas y los grupos. La conversión del dato en conocimiento transformador de la realidad es la responsabilidad mayor del analista. Desde esta perspectiva, el valor del discurso no depende solo de los métodos y las técnicas utilizadas, sino ante todo de los principios éticos que fundamentan los análisis y de su capacidad transformadora. La transformación social es su principal compromiso epistemológico y sin él es difícil comprender los demás planteamientos de la epidemiología crítica. Un segundo fundamento de la epidemiología crítica se refiere a su pretensión emancipadora. A este respecto, su compromiso con los seres humanos se aparta de la visión idealizada y abstracta del humanismo tradicional. Propone, en cambio, que los seres humanos existen en condiciones reales de existencia y que estas condiciones materiales les impiden con frecuencia disfrutar de la vida, sometiéndolos a condiciones alienantes. La noción de alienación es esencial para la epidemiología crítica y se refiere a las condiciones que impiden a las personas controlar el fruto de sus esfuerzos y los convierten en instrumentos o medios al servicio de otros. La alienación ocurre en múltiples esferas de la vida, pero especialmente en el campo de la producción de los bienes requeridos por los seres humanos para resolver sus necesidades. Considerando que las formas de alienación impiden a las personas disfrutar de su salud y explican las inequidades en salud, la epidemiología crítica se propone a sí misma como un discurso emancipador al servicio de quienes están sometidos a condiciones alienantes. Como discurso emancipador, la epidemiología crítica se viene reconociendo también como un movimiento político transnacional. En el ámbito conceptual, la epidemiología crítica rompe también con el discurso oficial predominante en el mundo. En primer lugar, pretende desmedicalizar la epidemiología, proponiendo que no se limite a estudiar los diagnósticos definidos por la medicina occidental. A este respecto, considera que las nociones de salud y enfermedad son construcciones que las personas y los grupos van elaborando a lo largo de su existencia con base en sus experiencias y en las condiciones en que viven y trabajan.
La salud y la enfermedad no son entonces datos ni definiciones académicas abstractas e idealizadas, sino construcciones sociales referidas a condiciones biológicas, psicológicas, socioeconómicas y ambientales. Como experiencias ligadas a la existencia cotidiana, la salud y las enfermedades van materializando la vida en tres dimensiones interdependientes y complementarias: el nivel individual, el nivel grupal y el nivel social. Desde el enfoque de la epidemiología crítica, la salud y la enfermedad configuran un proceso que cambia continuamente a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Reconocer la salud y la enfermedad como proceso obliga a la epidemiología a ampliar sus intereses a las múltiples condiciones de la vida humana y a enfrentar el carácter permanentemente cambiante de la realidad. Otro de los fundamentos de la epidemiología crítica latinoamericana se refiere a la explicación del proceso salud-enfermedad. A este respecto, la epidemiología crítica rompe con el discurso causal de la epidemiología tradicional, la cual trata de explicar los fenómenos a partir de causas externas aisladas que confluyen de manera aleatoria y fragmentada y actúan de forma unidireccional. Propone, en cambio, que los procesos sociales, incluyendo la salud y las enfermedades, son formas concretas que va asumiendo la existencia a lo largo de la historia, generadas por los cambios que ocurren en las condiciones materiales de vida. La determinación social de la salud se refiere al proceso mediante el cual la vida de las personas y los grupos va asumiendo diferentes formas que van apareciendo y cambiando debido a la confluencia de las condiciones materiales de existencia y especialmente a los procesos de producción y reproducción social. Este proceso no es lineal ni externo y no puede comprenderse por fuera de la historia del grupo. Es esencialmente un proceso interno, complejo, dinámico y ocurre en múltiples direcciones. Reconociendo la determinación social como categoría esencial del discurso, la epidemiología crítica propone que comprender la dinámica social de la salud y las enfermedades no puede lograrse desde una sola disciplina ni desde un solo método, y que esta tarea no solo exige un trabajo interdisciplinario, sino también la participación de los involucrados, que son quienes confieren significado a los hechos. Otro compromiso teórico de la epidemiología crítica latinoamericana es el metabolismo social, una categoría de análisis generada desde el materialismo histórico. El metabolismo social se refiere al sistema de intercambios que ocurren entre la sociedad y la naturaleza gracias al trabajo humano. Mediante estos intercambios, la humanidad obtiene de su entorno los recursos requeridos para la supervivencia y a la vez transforma la naturaleza generando cambios tanto favorables como desfavorables. El metabolismo social no es una relación simple ni unidireccional. Ocurre en varias direcciones, pero en cualquier caso determina las formas de existencia no solo de la naturaleza, sino también de la sociedad. Esta categoría es muy importante para comprender el proceso salud-enfermedad, porque acaba con la dicotomía entre lo que es natural y lo que es social. Según el metabolismo social, todo lo que ocurre en los seres humanos es al mismo tiempo natural y social. En consecuencia, no existe en nosotros nada que no sea al mismo tiempo natural y social. El concepto de metabolismo social ayuda también a comprender la determinación social de la salud. La epidemiología crítica no defiende solo principios políticos y teóricos. Propone también un conjunto de postulados metodológicos. En primer lugar, se opone abiertamente al monismo positivista predominante en la ciencia occidental, que ha reducido la validez del conocimiento a las reglas del método y que ha venido actuando como un dispositivo político del colonialismo para mantener y reproducir la alienación en América Latina. Esta lucha contra el positivismo es ante todo política,
pero se expresa también en combatir enfoques metodológicos que restrinjan el pensamiento crítico. La epidemiología crítica asume que el método no es un fin en sí mismo, sino un medio. En este sentido, defiende la apertura hacia enfoques metodológicos tanto cuantitativos como hermenéuticos. Esto no quiere decir que acepte como válida cualquier metodología. Por el contrario, reafirma la importancia de la rigurosidad y la sistematicidad de los análisis, pero no lo hace desde las reglas del positivismo. Considera que el rigor no depende solamente de reglas universales de tipo técnico, sino de dos dimensiones confluentes. En primer lugar, de una actitud crítica de los analistas que sea capaz de revelar el significado oculto de los hechos y de los intereses que se esconden detrás de los argumentos. En segundo lugar, la validez de la metodología utilizada depende también de su capacidad para contribuir a la emancipación de los grupos y la superación de aquellas condiciones alienantes que restrinjan su existencia. La epidemiología crítica considera que el conocimiento ha sido usado como dispositivo colonialista de control político, y en este sentido su validación deja de ser un asunto académico para convertirse en una lucha política por la emancipación. Por esta razón, propone que la validez de los conocimientos no se establece solo por contrastación con las reglas universales del monismo metodológico, sino según su capacidad para transformar la realidad de manera favorable para la población. En principio, la epidemiología crítica supone que la historia de las personas y los grupos no es una fatalidad insuperable. Por el contrario, puede modificarse en la medida en que los agentes sociales sean capaces de comprenderla y enfrentarla mediante la praxis. La praxis emancipadora que propone la epidemiología crítica no es cualquier actividad. No se refiere a acciones aisladas, individuales, espontáneas y sin fundamento teórico. Se propone en cambio como el sistema consciente, ordenado y crítico de decisiones y acciones realizadas por los grupos en función de propósitos concretos. La praxis no se limita a producir ideas, busca específicamente transformar las condiciones alienantes, exige de los agentes sociales una actitud crítica continua que compare el significado de las acciones con los cambios que ocurren en las condiciones del grupo. Finalmente, la epidemiología crítica asume que la emancipación es un reto colectivo. No es el resultado de la acción individual de los líderes y caudillos que trabajan aisladamente sin un proceso social que involucra la participación libre y consciente de los involucrados. Esta condición es el factor crítico de éxito para la emancipación y no se va a lograr espontáneamente. En tal sentido, la educación liberadora, la organización y fortalecimiento político de las comunidades y la movilización popular constituyen tres pilares de la epidemiología crítica latinoamericana.